Hola, hola, muy buenas tardes. Ya estamos en vivo en esta transmisión de esta conferencia para continuar con la jornada de la semana temática por el Día Internacional de la Mujer que se está celebrando, bueno, conmemorando más bien en la facultad desde el viernes pasado y bueno, estamos con varias actividades todavía. Soy Susana Paz de la Secretaría de Comunicación de esta facultad, la Facultad de Ciencias, y les doy la más cordial bienvenida. Desde luego también a la doctora Eleane Pro Méndez, que es nuestra invitada de hoy, quien nos va a dar la conferencia. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros, por participar en esta semana temática. Muchas gracias, Susana, y también muchas gracias a la Facultad de Ciencias, a la Comisión de Equidad, que he considerado mi segunda casa desde hace ya algunos años. Y bueno, también gracias a quienes se conectan y a todo el equipo que está aquí detrás para hacer esto posible. Voy a compartir pantalla para que sea un poco más llevadera la exposición. Si quieres, un poquito antes de que empieces, nada ¿Sí? más déjame dar un poco de tu trayectoria, ¿no? Para que conozcan quienes nos ven, conozcan un poco más de lo que tú has trabajado y de este tema que nos presentas hoy, que se llama Tensiones discursivas en torno al uso y consumo de la placenta humana en el contexto de la partería urbana, que es un tema, pues, muy interesante. No es muy común hablar de él o escucharlo, pero y creo que va a ser muy ilustrativo y todo esto que nos puedas platicar, que estás investigando. La doctora Eleane es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología y maestra en comunicación por la misma casa de estudios. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha coordinado seminarios y conferencias, así como participado en congresos en México, América Latina y Europa. Sus investigaciones abordan las experiencias de mujeres en diversos contextos, como es el caso de la violencia de género y las biotecnologías reproductivas. En estas últimas aborda de manera particular la gestación comercial, la ovodonación y el uso-consumo de placenta humana, que es el tema que hoy nos va a platicar, con enfoque en cómo estas prácticas se vinculan con las estructuras sociales, culturales y económicas que las preceden. Y pues recordarles también que pueden, al final de la presentación de la doctora, pues pueden enviar sus comentarios, las preguntas, todo lo que quieran saber sobre este tema tan interesante. Como se han dado cuenta, toda la semana hemos conocido muchos temas que las científicas de la universidad y de nuestra facultad están trabajando. Entonces, con un abanico muy amplio, y hoy con este tema tan interesante, doctora. Entonces, pues vamos ahora sí, si nos compartes la presentación, y pues es todo tuyo el auditorio, y pues gracias por seguirnos y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Susana. Yo ya me iba a seguir, así dije, bueno, yo ya empiezo. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues ahora sí, lo que yo traigo hoy son algunos resultados preliminares, básicamente la etapa en la que estoy, la investigación que inicié en agosto del año pasado como parte de mi estancia postdoctoral en el CEICH-UNAM. Y bueno, mi línea de investigación en sí son las bioeconomías reproductivas, que es básicamente este matrimonio entre las biotecnologías y el neoliberalismo, cómo estos avances biotecnológicos o desde la biomedicina se insertan en circuitos, pues básicamente de mercado, ¿no? Y además, ¿quién provee la materia prima para que sucedan las biotecnologías reproductivas? No solo los insumos tecnológicos, sino la materia prima, pues lo proveen principalmente las mujeres, y esa es la línea de estudio que he tratado de construir en los últimos años. Y bueno, en estos últimos meses he estado trabajando qué pasa con la placenta humana. Y es verdad lo que dice Susana, se habla poco de la placenta.
en cuanto a usos urbanos, sí hay ya bastante literatura, sobre todo en antropología, sobre los rituales que presentan la placenta humana, por ejemplo, en comunidades originarias, ¿no? El árbol de las placentas, hay una línea de investigación ya muy marcada sobre eso, y ahora lo que yo hago es ver cómo se reapropia en las ciudades, pero desde un circuito económico. Esto también se lo debo a un grupo de estudio del cual ya venimos trabajando un tiempo. El año pasado hicimos un ciclo de conferencias internacionales y justo hay una investigadora italiana, esta Daniela Bandelli, que trabaja este mismo objeto de estudio, la placenta, sus usos, los significados, desde el contexto italiano. Entonces, bueno, ahora lo que intentamos hacer es un poco explorar qué pasa en México, porque no estamos muy alejados de los mismos usos y también de un mercado que del poco se habla, que ya lo tenemos pues básicamente aquí en México. Bueno, lo titulé Del útero al frasco, la placenta como campo de disputa. Ahora lo primero que quiero decir es qué es la placenta y cuáles son los usos alternativos que se le dan una vez que ya son extraídos, ¿no? O una vez que ya no están dentro del cuerpo de la mujer embarazada. Básicamente la placenta es un órgano maravilloso, es un tejido que se forma durante el embarazo. Su función es oxigenar, nutrir el feto en desarrollo y regular la respuesta inmunitaria de la madre, ¿no? Una vez que ya la placenta ya no está en el cuerpo de la madre, bueno, tiene ciertos usos alternativos porque no siempre se desecha. En estas prácticas, pues existen tensiones entre los significados, los discursos, las prácticas, los actores. Por un lado, tenemos a la partería urbana. Aquí omití los usos que se hacen en la partería tradicional. Me quiero enfocar en la urbana, que es ahí donde he estado haciendo campo y entrevistas. Y bueno, en la partería urbana observamos prácticas como su consumo, el consumo directo, puede ser también en cápsulas, más adelante les muestro cómo se puede consumir, o también, o también puede haber actos rituales adaptados de la partería tradicional. En la partería tradicional, lo que se suele hacer con las placentas es enterrarlas en un árbol, porque representa la conexión con la tierra, con la naturaleza, incluso si es niño, va en ciertas partes de la comunidad, si es niña, va adentro de la casa, etcétera. Y lo que hacen algunas veces, no siempre, no es la regla, pero hay casos en partería ya urbana, en ciudades, sobre todo en Ciudad de México y Guadalajara, que es donde he hecho el campo, que algunas mujeres la entierran, por ejemplo, en plantas, ¿no? En macetas, en algo donde ellas puedan hacerlo, adaptarlo, porque bueno, aquí no tenemos tanto acceso a bosques, ¿no? También se usa en su Perdóname, sentido, antes man, de que continúes, si quieres, ahora sí nos puedes compartir la presentación porque todavía no, ya no, no no me la, digas, ¿no se ve? no, Qué bueno que me dices, Susana, yo aquí pensando en que sí, a ver allí, ahí está. ahí ya, ya va a Ah, sí, pues, ya la tenemos ahora. perfecto, muchas Gracias. gracias. Disculpen que yo... Pues mira, qué bueno porque apenas es el principio. Lo que les compartí es en la partería urbana. Y bueno, el sentido principal de consumir la placenta o de tener estos actos rituales dentro de la partería urbana es el autocuidado posparto. Algunas veces, no siempre, pero algunas veces puede tener también un sentido espiritual. De hecho, Daniela Bandelli lo que ubica en Europa es que es parte también de estas espiritualidades New Age. Acá en México yo todavía no lo localizo tanto en New Age, pero sí tiene un sentido a veces espiritual, ¿no? Eh, en otros casos puede no tenerlo también. También a veces el propio tejido, o sea, la propia placenta se le entiende como si tuviera agencia propia, como si fuera un órgano que pudiera tomar decisiones, hablarte. Es muy interesante los sentidos que se le atribuyen. Y bueno, por supuesto, también no podemos dejar escapar que sí, las mujeres que acceden a partería urbana tienen ciertos capitales, capitales económicos, capitales culturales, ciertas herramientas que ya les permiten tanto elegir entre un parto en casa
o un parto humanizado, ya sea en centro hospitalario o en alguna clínica especializada con, si quieres, un parto en agua, etcétera. Es decir, son mujeres de ciudad que sí tiene ciertos capitales y esto no lo podemos desdibujar, no lo podemos entender fuera del contexto neoliberal, ¿no? En este contexto neoliberal hay que advertir que lo que puede suceder con este tipo de prácticas es una individualización de la maternidad, que no se entienda como un acuso o un acuse, más bien como acusando a las mujeres que acceden a ello, sino más bien hay que entender que el contexto lo que hace es que hay una poca atención a la maternidad. Tenemos un sistema de salud público muy convulso y bueno, no somos ajenas a la violencia obstétrica que se vive, ¿no? Y justo las mujeres que acceden a la partería urbana, entre sus capitales culturales, conocen las afrentas que hay que hacer cuando se presenta violencia obstétrica. Entonces, estas mujeres que acceden a la partería urbana, lo hacen justo en oposición a la violencia obstétrica. Muchas de ellas incluso llevan un doble chequeo, llevan el chequeo como por la parte pública y llevan su chequeo en la parte privada específicamente en los partos urbanos, ¿no? Entonces, esto es importante aclararlo, a qué tipo de mujeres me estoy refiriendo cuando hablamos de la partería urbana, sobre todo en Ciudad de México o en Guadalajara. También, quienes están en estos procesos de encapsulación, consumo, actos rituales de placenta, suelen ser parteras, doulas o acompañantes en los partos humanizados, pueden ser educadoras perinatales, educadoras de lactancia, que cada día la práctica de acceder a ellas a través de ciertos capitales, repito, está más generalizada en las ciudades, ¿no? Entender qué es el proceso de parto, un poco reapropiarse nuevamente de la salud prenatal, en el parto, posparto, y también un poco como no poniendo en duda, sino negociando con el sistema biomédico, ¿no? Que es además muy totalizador. Esta práctica de consumir placenta se le llama placentofagia, lo pueden encontrar así en la literatura. Al rato les voy a enseñar cómo también se usa un poco para estigmatizar tal práctica. Y no hay un consenso médico sobre sus efectos. De hecho, la mayoría de los médicos lo que hacen es desincentivar el consumo. Los argumentos son que puede tener estreptococos, que puede producir una sepsis en el bebé a través de la lactancia. Sin embargo, la experiencia o digamos la evidencia es nula. No hay hasta ahora más bien no hay estudios de personas que hayan muerto por consumir su placenta o que hayan enfermado, etcétera. Entonces ahí se presenta la primera tensión entre el discurso médico que la desestima, que la estigmatiza y bueno, el uso que se hace en la partería urbana. Pero bueno, esta tensión no se presenta por sí sola, ¿no? Es parte de un circuito y de un campo en disputa, como en términos de Pierre Bourdieu, el sociólogo, que este campo en disputa, pues lo que se disputa es eso, significarlo, nombrarlo, pero además esa disputa se traduce no solo en el significado y en lo simbólico, sino que se traduce meramente también en lo económico, ¿no? Es práctico, pero también es económico. Aquí me va a servir mucho el término biovalor, que es un término que acuña Catherine Waldby, y básicamente el biovalor es este valor a lo biológico, todo lo que se le asigna a aquellos tejidos, ella nos dice como embriones, como la sangre, como las células madre, también las células madre del cordón umbilical están en este circuito mercantil. Entonces, se entiende por biovalor a todo el valor excedente generado por la productividad biológica de los tejidos humanos. Una vez que son extraídos del cuerpo y cultivados, adquieren una capacidad de regeneración y producción que puede ser capitalizada. Ya en algunas participaciones previas aquí mismo en la comisión he hablado un poco de qué significa la bioeconomía, estos círculos globales donde, lo repito, las biotecnologías se convierten en capital, se convierten en algo a explotar, ¿no? Aquí en este discurso pues entra la medicina estética
estética, donde hay productos que se hacen sobre todo con bueno, con objetivo antienvejecimiento y estético, con serios sesgos de género de belleza, ¿no? Sobre todo se presenta a nivel mundial, se presenta mucho en Japón. Cremas, para no envejecer, shampoos, serums, etcétera, que contienen placenta humana. En el ámbito biomédico, ahí es muy paradójico porque mientras la medicina, la obstetricia, por ejemplo, dice que la placenta es un desecho biológico, sí se acepta su uso para la biomedicina, ¿no? En la medicina regenerativa, la placenta humana es utilizada para investigación y desarrollo, sobre todo en enfermedades generativas. Existen bancos de tejidos que utilizan la capa amniótica de la placenta para hacer, por ejemplo, implantes de córnea o piel. Y en esto también vamos a encontrar placenta bovina y porcina, no solo humana, ¿no? E incluso también es localizado en el e-commerce. Si ustedes se meten a Amazon o a propios grupos de Facebook y ponen placenta humana, les van a salir muchos productos que en realidad no se sabe si contiene placenta humana o animal. Y además tampoco se saben cuáles son los beneficios de eso, pero esto solo para recalcar que hay un discurso claramente mercantil ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay una disputa por legitimar saberes que preceden a su uso y apropiación. Acá les pongo un poco de cuáles son los usos y productos. En la partería urbana podemos encontrar cápsulas, tinturas, impresiones, parches, uso directo para licuado, usos rituales. Lo que a veces ciertos sectores sociales entienden del consumo de placenta es una concepción que se tiene dentro, no me gusta la palabra imaginario, hablemos de representaciones sociales, eh, pues es del asco, del tabú, es canibalismo, ¿no? Y la gente se imagina que toman la placenta y la fríen y se comen un tipo bistec, cuando no es así. En realidad no es la forma en que se consume. Más adelante les mostraré las cápsulas y justo cómo se representa en redes sociales este consumo, ¿no? En la parte de la estética y la cosmética vamos a encontrar serums que se promueven para evitar el envejecimiento prematuro dirigido sobre todo al público femenino. Shampoos para alopecia, este está dirigido a público masculino. Y sobre todo, también hay mucha promoción y publicidad acerca de inyecciones o aplicaciones estéticas con extractos placentarios. Estas inyecciones solo las pueden aplicar médicos y es muy interesante cómo cambia incluso el discurso visual, ¿no? Porque quienes promueven estas inyecciones son personal médico o personal que tiene que ver con el área biológica y de ciencias de la salud. En México tenemos un laboratorio privado que se llama Celius Pharmaceutical y ahí pueden observar, se los puse aquí en la izquierda hasta arriba, como ejemplos de cómo se venden estas placentas liofilizadas y que básicamente se promueven para que haya una regeneración celular, retrasar el envejecimiento, también se recomienda para la menopausia, etcétera. Y básicamente se basan en el proceso regenerativo que tiene la placenta, ¿no? Ya en la medicina regenerativa se usa para cicatrización de heridas. Yo les comentaba que se usa la membrana amniótica, úlceras de pie diabético y hay bancos de esta membrana amniótica para distribución, por ejemplo, en oftalmología, porque se pueden hacer trasplantes de córnea. En Estados Unidos, la FDA sí aprueba esta terapia, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una autoridad epistémica que nos dice dónde se aprueba el uso alternativo de placenta y dónde no. Acá les pongo una serie de marcas que usan productos placentarios, los más famosos y sobre todo en qué países, los países que más tienen, digamos, estos productos, además de Japón, pues encontramos también en India, en Cuba, por ejemplo, lo usan para el vitiligo, para tratar vitiligo, y aquí en México, pues también lo encontramos bajo la marca Cells Clinic. Y la última rama se usa, como yo les decía, para investigación y desarrollo. Estos productos biológicos de última generación que lo que hacen es hacer investigación para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, trastornos neurológicos, oncológicos, para la menopausia, para la hepatitis. Y ahí pues también tenemos a las grandes farmacéuticas, ¿no? Incluso hubo un escándalo hace, ¿cuándo fue? Pues hace bastantes años, por ahí de los 2000, no lo llamamos un escándalo, hubo un caso muy mediático donde
un hospital público fue demandado en Reino Unido porque las placentas que obtenía de los partos sí, se daban a estas grandes farmacéuticas. Y estas farmacéuticas lo que hacían, pues, era usarlo para investigación y desarrollo o para producir el colágeno tipo 4, que el tipo 4 no es de consumo humano, sino que se usa para la investigación, ¿no? Entonces, estos son algunos de los laboratorios, yo le pongo acá empresas o farmacéuticas. Merck, por ejemplo, tiene una presencia bastante fuerte en México y de cómo estos laboratorios usan placenta humana. Aquí la gran pregunta es cómo las obtienen. Se supone que se obtienen por medio de donaciones, pero bueno, quiénes las donan, desde qué hospitales, es otro campo por explorar. Y bueno, ¿cuáles son las regiones clave en el crecimiento y consumo de los derivados placentarios? Pues está Estados Unidos, sobre todo, Asia, encontramos países como China, Japón e India, y bueno, podemos incluir también Europa, Latinoamérica, Medio Oriente y África como proyecciones globales. Se estima que en los próximos años puede crecer ese mercado derivado en aplicaciones cosméticas, derivado de los productos placentarios, ¿no? Además, también se usan en suplementos nutritivos y sobre todo en medicina regenerativa. Esto lo saco de dos estudios de mercado que son muy comunes de encontrar en internet, por si alguien quiere entrar como a invertir en ciertos mercados, los buscas y te aparecen como estos escáneres de cómo está la industria en el sector que estás buscando. Bueno, aquí algunos ejemplos de cómo se lo podemos encontrar, por ejemplo, en redes sociodigitales. La medicina placentaria, que también tiene mucho que ver con la partería urbana, pues los promueven incluso con estas impresiones, algo de como de recuerdo para la madre, las tinturas, las cápsulas, que además las hacen a veces dulas, no sé si las parteras, pero sí, por ejemplo, conozco educadoras en lactancia que también les enseñan a encapsular, ¿no? Esto en un círculo muy de autocuidado y que la mayoría de las mujeres, no todas, pero sí la mayoría, pues se asumen desde una postura, feminista, ¿no? Bueno, también hay esto, curso de joyitas que se pueden hacer con el cordón umbilical, con la placenta, con el cabello, con el diente del bebé o de la bebé, tinturas y rituales, ¿no? De aquí en adelante, la mayoría de las diapositivas que les presento van a ser estas infografías generadas con inteligencia artificial, un poco para ser más ilustrativa y que no vean tantísimo texto. Algunas están basadas en mi propia investigación, otras están basadas en investigaciones que les va a aparecer aquí los debidos créditos, ¿no? Entonces, bueno. Ya tenemos aquí el planteamiento del problema. Estas prácticas pues se inscriben en un campo bioeconómico, donde los tejidos humanos, sobre todo los que emanan de los cuerpos de las mujeres, se revalorizan y se mercantilizan bajo lógicas de productividad y sobre todo, en el caso de la industria estética, pues bajo la personalización del bienestar. Entonces, podemos encontrar sí cápsulas, pero eso para la partería urbana, pero también encontramos estos tratamientos muy interesantes que transitan entre lo estético, lo económico en un contexto globalizado. El discurso médico lo etiqueta como residuo biomédico e insiste que el consumo no tiene propiedades beneficiosas para el cuerpo humano, sino que representa un riesgo para la salud. En cambio, lo que dice la medicina es que si pasa por un proceso de liofilización y esterilización, se le puede usar entonces como tratamientos e investigación biomédica para la regeneración, para la medicina regenerativa. También aquí otro actor que entra muy interesante son los medios de comunicación, cómo representan el consumo de placenta humana como potencial para uso terapéutico o estético a través del uso de estas grandes figuras, ¿no? Muy emblemáticas o muy de la sociedad del espectáculo. De hecho, es una práctica que surge en los 2000, esto de consumir las cápsulas a partir de ciertas artistas que lo hacen en Estados Unidos y que luego poco a poco llega a México y que también los medios de comunicación lo retoman esto desde el entretenimiento, desde el amarillismo, ¿no? Bueno, el marco legal que tenemos básicamente en México son estas dos normas. Por un lado, la Ley General de Salud
y la COFEPRIS son quienes van a poner atención en las placentas. Tenemos la NOM 087 de Semarnat de 2002. Esta norma la clasifica como residuo peligroso biológico infeccioso, que demanda que los hospitales deben incinerarlas o desecharlas inmediatamente en cuanto ya la mujer la expulsa, ¿no? Sin embargo, hay otra norma, que es la norma 007-2016, que dice que hay que promover la atención del parto con enfoque humanizado e intercultural. Gracias a esta norma, lo que se puede hacer es que si la madre lo exige, sobre todo en algunos hospitales que sí permiten que la madre se lleve la placenta, pues que ellas la puedan obtener, ya sea ellas en el propio posparto o alguna acompañante o algún acompañante, ¿no? Que eso es lo que sucede, pero yo les decía, hay que aclarar, en ciertos hospitales. En un hospital público no van a encontrar eso. Es una práctica que no está en la mente de nadie, ni de las mujeres que acceden a la salud pública, ni de los médicos que están ahí. Lo van a encontrar sobre todo en la atención privada, ¿no? En hospitales privados. De hecho, las propias parteras en la Ciudad de México conocen qué hospitales van a permitir que esta placenta se pueda obtener y que también además ahí hay todo un tema y hay otra línea de estudio sobre la autonomía reproductiva corporal, que es reclamar el propio tejido que la propia mujer obtuvo después del embarazo y que ella puede hacer lo que desee con esta placenta, ¿no? Y bueno, también la otra cosa que pasa en México es que hasta hoy existen dos bancos públicos que reciben donaciones de placenta. Uno es el Banco de Tejidos Único en México de la Secretaría de Salud del Estado de México y otro es el Banco de Tejidos de Radioesterilizados del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Ellos reciben la donación de placenta. Ambos trabajan membrana amniótica para producir telas de amnios y tratar quemaduras. De hecho, el Banco de Tejidos del Estado de México donó tela de amnios cuando sucedió esta tragedia tremenda en Iztapalapa y la explosión de la pipa. Y bueno, ahí poco se habló, de hecho solo un medio lo cubrió, justo qué se puede hacer con la placenta humana, ¿no? Bueno, y ahora veamos qué pasa con los costos. Ahora sí, cómo la placenta puede entrar en estos circuitos de venta, ¿no? Primero quisiera hablar de Estados Unidos, que fue donde se hizo famosa la práctica. En Estados Unidos ganó mayor visibilidad mediática a partir de los 2000 y un estudio realizado en ese país señala que casi un tercio de las mujeres que planifican partos no medicalizados consumen su placenta principalmente en forma de cápsulas, ¿no? La razón más común es evitar la depresión postparto porque se parte de esta percepción de que cuando hay un bajón hormonal, que así le llaman, pues consumir la placenta puede ayudar a reponer al cuerpo de la mujer, ¿no? Los costos en Estados Unidos pueden variar según la empresa y los productos ofrecidos. Una de las más conocidas allá en Estados Unidos, se llama Midwives Cooperative y ofrece la encapsulación por $200 y se recolecta, o sea, ellas van por la placenta y lo entregan al día siguiente las cápsulas. Otro perfil muy conocido que a mí me parece que ronda un poco más la mercantilización que el uso autocuidado es Mommy Made Encapsulation. Ella se ha hecho muy famosa porque hace las cápsulas de placenta, por ejemplo, así se promociona para Megan Fox, para esta cantante, ¿cómo se llama? Cardi B, Vanessa Hudgens, como que va promocionándose de ellas lo hicieron, y que también ahí entra toda la ideología neoliberal, porque se vuelve también una aspiración, ¿no? Una representación aspiracional de, bueno, si estas artistas lo consumieron, pues debe ser algo bueno y por ende eh, pareciera que las fans o quienes siguen a estos artistas se pueden ver atraídas por consumir la placenta más que en un sentido espiritual o en un sentido autocuidado, que es el que yo percibo en el contexto mexicano, ¿no? Bueno, Mommy Made Encapsulation cobra más o menos lo mínimo por un kit, pues $500, ¿no? Por ahí andan los precios en Estados Unidos. En México cambia un poco. Aquí los costos pueden ir desde 2,250 hasta 4,500 pesos, adicionales a los servicios que se requieran para el parto, ya sea en casa o ya sea en un centro hospitalario, ¿no? También
no está de más decir que lo que he localizado es que el consumo de placenta no es el objetivo en las mujeres a las que yo he entrevistado, no es que ellas digan yo quiero consumir mi placenta ya, sino que aparece más como digamos, un elemento más del cuidado posparto. En realidad su cabeza, su mente está en otro lado, está en evitar la depresión, en cuidar al bebé o a la bebé que acaban de parir, en recuperarse físicamente. No es la placenta como el centro de su preocupación en ese momento tan vulnerable que es el posparto, ¿no? Bueno, y lo que ahora les quiero hablar un poco es sobre, no déjenme ver la hora, como voy, ok. Los estudios previos que hay, que a mí me parece sumamente interesante, los usos alternativos que se le dan a la placenta fuera de la medicalización del parto, proliferan sobre todo en América Latina, desde la antropología y también desde el derecho, que dan cuenta del uso ritual simbólico que este tejido ha tenido en comunidades originarias, como les decía, y también por la lucha que ha representado para que las mujeres puedan recuperarla después del parto, ¿no? También la mayor parte de producción científica sobre placentofagia, es decir, usos rituales, hay muchos estudios en Latinoamérica. Placentofagia que representa el consumo, como yo les decía, hay toda la línea de estudios está en Estados Unidos, sobre todo con predominio en estudios antropológicos y que la realidad pues es muy divergente cuando hablamos de la sociedad estadounidense a cuando hablamos de pueblos originarios en Latinoamérica. Y básicamente hay una tendencia hacia revisiones individuales, en el caso de Estados Unidos, enfocadas en las terapias alternativas de la salud femenina. También destaca que en la mayoría de los estudios, incluso el mío, se usa mucho el concepto de biovalor, entender la plusvalía que tiene esta materia biológica para abordar pues prácticas de placenta desde un contexto económico. Y bueno, hay otra autora que me parece también fundamental, que se apellida Kroloke. Ella es danesa y de hecho hace estudio en Dinamarca y Estados Unidos precisamente en esta línea de cómo se puede vender placenta y otros bioproductos. Yo les recomiendo este libro que es muy bueno, además ella lo discute, Charlotte Krolok, lo discute desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Este libro se llama Fluidos Globales, ¿no? Las políticas culturales y la representación del desperdicio y el valor, y justamente pues analiza cómo las sustancias corporales, tradicionalmente vistas como desechos, como la orina de las embarazadas, las placentas y los óvulos, se transforman en recursos dentro de una economía global de tejidos. Por eso le llama fluidos globales, ¿no? Porque examina cómo estos fluidos se terminan convirtiendo en algo no fluido que se venden, se comercializa, se comodifica y esto adquiere nuevos significados culturales y sobre todo económicos. Entonces, aquí justo en este libro tiene un capítulo específicamente sobre placentas y cómo se usa precisamente para la regeneración y la belleza. A mí lo que me interesa es justo ver cómo circula en México, ¿no? Sobre todo desde los contextos más cercanos que me atraviesan como investigadora. Ella misma, el caso de Krolok, en este estudio que hace, entrevista a mujeres que consumen placenta tanto en Dinamarca como en Estados Unidos y localiza que se debe a tres razones principales. La primera, perdón, es que se entiende como un retorno a la naturaleza, ¿no? El consumir placenta como ser un poco más natural, desprenderse un poco del contexto capitalista actual en el que vivimos, biomédico. La número dos, que me parece muy interesante, es que se relaciona con la cultura antigua y oriental, sobre todo por un libro de medicina chino, que es muy famoso, básico en la medicina, que hablaba de las propiedades de la placenta. Sin embargo, este libro de medicina nunca hablaba de consumirla. Entonces, las mujeres en Estados Unidos y en Europa entienden este consumo desde este retorno a lo natural, pero oriental. Eh, Mi hipótesis de trabajo ahora acá en México es que nosotros o la cultura no está enfocada en la cultura oriental, específicamente en la cultura china, sino que hay una reapropiación también de la partería tradicional de los pueblos originarios, ¿no? De las comunidades originarias.
Y bueno, la tercera razón que ubica Krolok es que lo entienden también como un acto de liberación y empoderamiento femenino, que me parece también se replica en casos como México, porque parten de círculos, algunos feministas, pero de círculos que se preocupan sobre todo por el autocuidado posparto, dado digamos, el descuido que ha tenido el sistema de salud público a la atención justamente posparto, ¿no? Entonces, bueno, ahí con ella me parece que muchos de los resultados que estoy obteniendo se pueden replicar y otros, por supuesto, responden mucho al contexto mexicano, ¿no? También es muy interesante porque ella hizo un estudio del discurso en Instagram, ajá, de empresas japonesas y ella ubica como en Japón la placenta es muy biovalorada desde estos valores de belleza y juventud, ¿no? No hay que envejecer, sobre todo en el caso de las mujeres, que es un castigo cultural, el envejecimiento. Y bueno, esta es otra investigación, acá se las pongo. Esto pasa en Chile, es de Contreras Molina Castillo, que también me parece que es una investigación clave de las cuales no podemos prescindir en estos temas. Perdón, en esta investigación lo que nos dicen desde el contexto chileno, que me parece es muy parecido al de México, es cómo transita la placenta de este vínculo con la tierra de esta protección espiritual. Ellos examinan la cultura mapuche, ¿no? Entender la placenta pues, en el sentido de la vida, ¿no? Y cómo transita a un uso contemporáneo hacia la medicina placentaria urbana, también como acto de resistencia política y además como expresión artística y simbólica, porque pues se pueden crear impresiones, se pueden crear atrapasueños incluso con el cordón umbilical, etcétera, y cómo pues va de lo mapuche a lo medicinal, a lo feminista en un contexto actual. Ahora, también yo lo que pienso es que no lo podemos desdibujar de esa crítica neoliberal como algo que nació de la partería tradicional, pues bueno, se reapropia en estos circuitos urbanos y algunas de las mujeres no son ajenas a ello, también toman conciencia de que son saberes que vienen de lo tradicional, no lo niegan, ¿no? Entonces, esto también para aclarar los capitales de las mujeres que he entrevistado, que me parece que es muy importante. También existen estudios en Bolivia que van más o menos en el mismo sentido, como el contexto original viene de la tradición de los pueblos originarios, y pues hoy en día se entiende como un ritual de consumo en un contexto urbano. Y en el caso de México, pues también esto nos lleva a entender que hay un mercado de la estratificación reproductiva, ¿no? Quienes pueden acceder, quienes no, quienes pueden elegir, quienes no, y hacia allá va la crítica. Sería muy interesante observar cómo cambiarían, cómo podrían cambiar el poder de decisión de las mujeres que acceden a la salud pública, por ejemplo, ¿no? Y ese vacío legal en México, pues también nos da un poco luz sobre la tensión discursiva que se vive desde lo jurídico, desde la práctica que se hace, hasta bueno, el discurso médico, que para mí ahorita es central, porque lo que se está discutiendo es cuál es la autoridad epistémica, cuál va a ser lo válido y cómo se desestima precisamente las prácticas de las mujeres, ¿no? En estos círculos muy, muy de autocuidado. Entonces, bueno, lo que busco con esta investigación, uno, es problematizar cómo las mujeres construyen significados en torno a la placenta, a sus experiencias corporales, en un contexto donde las políticas de salud pública y el rechazo médico a los saberes tradicionales y el mercado del bienestar se entrelazan, ¿no? O sea, están ellas al centro, están en un momento muy vulnerable, que es el posparto, y bueno, aquí tienen el discurso médico hablándoles, por un lado, aquí el mercadológico y pues claro, ellas intentando pues hacer lo mejor que se puede en esa situación, ¿no? Eh, el objetivo es comprender cómo las mujeres negocian estas tensiones discursivas entre médicos y otras normativas sociales con su experiencia y atención al cuidado y bienestar.
Este proyecto, bueno, se articula con una crítica feminista e interdisciplinaria centrada en los procesos productivos y sobre todo en la formación de los saberes actuales en torno a la reproducción, la salud, la enfermedad. Ahora les voy a hablar un poco de mi andamiaje teórico, desde donde lo estoy entendiendo. Para esto retomo sí o sí el término biovalor de Wadley y Mitchell, que es, como ya les había dicho, cuál es el valor excedente generado por la productividad biológica de los tejidos. Y pues las bioeconomías contemporáneas se basan en eso, en la explotación de la materia viviente. El cuerpo de las mujeres, pues básicamente se fragmenta a nivel molecular y se convierte en un insumo altamente rentable fuera de los marcos clínicos tradicionales. También esta es otra de las autoras que conecto, que es Sally Haslanger, que básicamente dice cómo la ciencia, y lo hemos visto en toda esta semana del 8M con la Facultad de Ciencias, pues la ciencia no es objetiva, ¿no? Y ciertas distinciones científicas que se presentan como neutrales operan incluso como soporte de estructuras de subordinación. Sally Haslanger va a hablar de la objetivación epistémica, que básicamente pues el género organiza este conocimiento científico y la biomedicina construye, ahí también retomo a Emily Martin, cómo se construyen metáforas sobre el cuerpo femenino y deciden cuáles son las prácticas científicamente objetivas y cuáles son las desestimadas o las invalidadas, ¿no? Aquí, por supuesto, también no sobra hablar de Donna Haraway, entender que pues la ciencia tiene muchos intereses, tiene una visión situada y que también el mercado no es ajeno a esto, ¿no? ¿Quién autoriza el saber? Por un lado, se entiende, es decir, ya cuando bajamos a la sociedad, ¿no? Se entiende que la ciencia es lo seguro y que por lo tanto ese sí es un uso válido, sobre todo en el uso de la medicina regenerativa, y de ello las empresas corporativas pues aprovechan este discurso médico y lo mercantilizan. Y por el otro lado vamos a tener el riesgo, lo hippie, ¿no? Porque además es una práctica que se relaciona mucho con, es que seguro es hippie, seguro es antivacunas, seguro es anticientífica, ¿no? Y se relaciona con el peligro. Incluso alguna vez compartiendo esta investigación con círculos cercanos de compañeras, compañeros, alguien me dijo, me parece una irresponsabilidad que las mujeres tengan hijos en su casa sabiendo que se les pueden morir y además consumir placenta, ¿no? Y recargar toda la responsabilidad en ellas como si pareciera que no se informaron, que lo hicieron incluso hasta con dolo, ¿no? Y la realidad nos dice pues que no es así. Em, bueno, y esta es otra de las autoras que me ha parecido muy interesante, se llama Anna Marie Moll, habla de la ontología múltiple y básicamente nos dice que hay diferentes regímenes de práctica que producen realidades biológicas divergentes, es decir, va a haber múltiples ontologías de un mismo objeto, hecho o fenómeno, y estas ontologías lo que producen son prácticas y realidades distintas, mientras que para la biomedicina va a ser un desecho o un riesgo, para la estética o la medicina estética va a ser una mercancía. En pueblos originarios vamos a encontrar un símbolo sagrado y también en la partería urbana vamos a encontrar un recurso terapéutico. Entonces, ella me parece genial para dialogar con los estudios sociales de ciencia y tecnología y aquí, bueno, se surgió una triada ontológica, ¿no? Esta de las que les vengo hablando, el residuo, la mercancía o el símbolo. Eh, y bueno, el biovalor que ya les hablé. Entonces, ahora sí paso a la metodología, ya aquí ya no se preocupen, ya voy a estar cerrando. Lo que hago en esta investigación es dos etapas. La primera, una etnografía digital con un diario de campo. Hice observación no participante en un taller de medicina placentaria porque me quería informar de los lenguajes, de las prácticas, de las interacciones. Y la segunda etapa consistió en hacer entrevistas en profundidad con mujeres que han consumido placentas, así como con aquellas que se dedican a su encapsulación. Entonces, a mí lo que la etnografía digital me permitió fue poder vislumbrar el mapa ampliamente, ver cómo se posiciona la biomedicina, el estigma y también cómo se mueven redes sociodigitales, ¿no? Para esto hice una observación no participante en Facebook y en TikTok, seleccioné plataformas y analicé luego mediante, sí, análisis temático, perdón. Y bueno, aquí solo les traigo ejemplos de qué fue lo que encontré ya para ir cerrando. En las
en las experiencias directas, por ejemplo, encuentro esto muy asociado a la sociedad del espectáculo de Guy Debord, que nos dice todo tiene que ser espectáculo, entretenimiento, ¿no? No tener pensamiento crítico y sobre todo encontré muchas representaciones esto, parece que la imagen de abajo como si estuvieran haciendo picadillo y la placenta no se consume así, no por lo menos en México, y que además apunta a una representación muy que tiene que ver con el canibalismo, ¿no? Como un poco también para desestimar la práctica. Bueno, la otra es encontrar el árbol de la vida como un significado más simbólico, pero esta apropiación de saberes tradicionales a los saberes urbanos, bueno, no saberes urbanos, sino a la práctica urbana. Estas impresiones que les contaba, aquí vemos aquí a la derecha cómo están haciendo la impresión y que además, bueno, la chica se performa como en un lugar estéril, pues, y abajo es una influencer enterrando la placenta de su hija en una planta, como yo les decía. Eh, Esta es la otra que encontré, legitimación del uso científico, estética y regeneración. Y aquí vamos a encontrar cómo se promueve implante de placenta. Y aquí la estética cambia. Aquí ya no vamos a ver la placenta completa o la placenta cruda o la placenta como carne de picadillo, sino aquí ya vamos a ver un producto más que nos han enseñado que pertenece a la ciencia, ¿no? A lo correcto, y ya viene en su capsulita, pero es muy interesante cómo ponen una chica tipo modelo atrás y los beneficios, bueno, regeneración celular, antienvejecimiento, equilibrio hormonal, apoyo en el metabolismo, mejora en la piel y el cabello, ¿no? No está de más. Y se supone que además quienes lo promueven tienen que estar registrados ante la COFEPRIS. Eh, Aquí hay otro también, liofilizado de placenta humana. Y bueno, esta otra que encuentro, que es la mercantilización y el espectáculo a partir de artistas que dicen, ¿no? Que yo me comí la placenta, que es una práctica súper buena, háganla. Y acá les ponía justo el de Mommy Made Encapsulations, que usa a Vanessa Hudgens y a estas artistas para promocionarse a sí misma. Y con esto, bueno, yo terminaría básicamente cerrando. Pues esto, el espejo de la bioeconomía, es que la placenta no es solo un órgano biológico temporal, sino que adquiere ontologías múltiples en un campo en tensión, en disputa, donde chocan el capitalismo, la autoridad científica biomédica, la lucha por la autonomía corporal de las mujeres, y además se inserta en un debate sobre su consumo que trasciende la salud clínica y revela quién tiene el derecho legítimo a extraer, a significar y a lucrar con los cuerpos reproductivos femeninos o de las mujeres en el siglo XXI. Y bueno, les agradezco mucho y ahora sí ya cierro para que si hay dudas, comentarios, podamos platicar y si no, Sí, no se muchas preocupen. gracias por todo esto Gracias. que nos compartes y forma parte también además, yo creo que de este contexto más amplio que es la violencia obstétrica que hay no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, que en México hay cifras bastante fuertes de esto y supongo que forma parte, ¿no? De ahora está este tejido que se convierte en un insumo más, ¿no? Que nos platicas en disputa por saber quién puede legitimarlo, porque está el tema, sobre todo esta parte me llama mucho el tema de que nos platicas que proviene de la partería tradicional y que se contrapone eminentemente contra esta otra parte que es la medicina hospitalaria, en donde, bueno, hay todo un procedimiento para el embarazo, ¿no? Y entonces hay también esta parte de la cesárea, como que a veces es algo que ni siquiera es necesario. Y hay muchos estudios sobre ese tema. Entonces, el tema de la placenta, pues resulta todavía mucho más interesante, pero como resultado de todo ese contexto. Y preguntarte, antes de, ya hay algunas preguntas aquí, preguntarte, en los estudios que estás haciendo y en los avances que ya llevas, lo que vi era que hiciste entrevistas a personas que se dedican a fabricar estos productos para Encapsular. Ujú. encapsular, para ya venderlos, pero en el tema de
individualidad de del cuerpo de las mujeres, que quienes son las que al final tendrían que decidir, bueno, sí, qué se hace con esta parte. ¿Has tenido pláticas con mujeres embarazadas y tienen conciencia de esta parte, de qué pueden hacer o cómo es si has tenido ese interés en este caso? Sí, el interés sí está, pero todavía no he entrevistado a mujeres embarazadas que conozcan acerca de la placenta. Lo que he localizado a quienes entrevisté fue a mujeres que la han consumido, desde mujeres que la consumieron hace muchos años hasta una chica que la consumió, tenía un mes de haberla consumido cuando yo la entrevisté. El común denominador es que quienes la consumen lo hacen bajo una decisión muy informada, por eso yo repito, con ciertos capitales culturales, y que también tuvieron mucho acompañamiento de parteras o de dulas o de educadoras, como te decía, educadora de lactancia o educadora perinatal, y es en estos círculos de partería urbana donde se enteran que se puede consumir. Y muchas de ellas ni siquiera, es lo que yo les decía, ni siquiera lo hacen como, ese es mi objetivo, ¿no? Me voy a embarazar para comer mi placenta, no, que pareciera que sí, y no, en realidad es un satélite, o sea, la placenta parece como un complemento a la salud posparto. Y lo que ellas me comparten mucho es que sería ideal que esa opción estuviera en la atención pública. Y también es muy interesante saber que muchas de ellas, la información y el seguimiento a la salud que tienen con parteras o con, ajá, sí, sobre todo con sus parteras, ese seguimiento no lo comparten por miedo o por evitar conflicto con el médico alópata, ¿no? O sea, ya en el hospital. Y es muy interesante la negociación y la agencia o el poder de decisión que tienen cuando están en el campo biomédico y cuando ya están en la partería urbana, ¿no? Y también sí, ahí es donde también quiero explorar qué pasa con las mujeres que no tienen esos capitales, ¿no? Porque justo hace rato escuchaba una conferencia de la doctora Marcia Villanueva de Medicina y Poder, y ella justo habla de cómo la atención médica en el posparto se convierte en un tema de clase, ¿no? Y muchas veces también un tema racializado. O sea, ¿quiénes pueden acceder a ello, ¿no? ¿Quiénes pueden permitirse eso? Y ahora, tampoco, yo no entrevisté a mujeres que digas que pertenezcan a un grupo de poder adquisitivo muy alto. Yo las ubicaría como en un sector medio, que se pueden permitir la partería urbana, que además la partería urbana, tener un bebé o una bebé en la partería urbana, todavía es más económico que en un centro hospitalario. Un centro hospitalario es carísimo y si fue cesárea, que además muchas veces es más impuesta desde la presión, el precio es altísimo. Entonces, sí, yo creo que son sectores medios y me falta explorar un poco estos sectores fuera de la partería urbana. Sí, esto que comentas es evidente, ¿no? La parte de esta recomendación. Hay cifras también muy impresionantes de qué tantas de las cesáreas que se hacen en los embarazos son realmente necesarias y qué tanto esto nos dice que más bien es un negocio de los hospitales, ¿no? El dar todo este servicio y que justo lo que mencionas en algunos puntos, sobre todo en las sociedades, en las ciudades, en las grandes ciudades o en las sociedades urbanizadas, se ve como algo justo de clase, porque quien va al hospital y tiene determinadas atenciones, pero además una habitación, ¿no? Y a quien tiene un parto tradicional en donde, bueno, esto es mucho esta parte ideológica, ¿no? Y cultural que tenemos desde luego sustentada en el neoliberalismo y el capitalismo que nos mencionas. Hay preguntas, mira, Santiago Coria dice, ¿consideras que la sociedad mexicana actual acepta más el consumo de la placenta o mantiene un mayor rechazo? Depende de qué círculos, ¿no? No sé, yo pienso, te digo, ahora lo he experimentado cuando socializo un poco lo que hago actualmente y sí, la mayoría es como, "Eh".
O sea, la primera cara es como, guácala, se comen su placenta. Y además, pues aquí en entrevistas, o sea, entrevistas a pura hippie. Es que creo que esa es como la percepción generalizada. Digo, no es una norma, no es una ley. Eh, pero también he visto que quienes están como más abiertos, más abiertas, son aquellas personas que también ponen un poco más de atención a romper con la norma de la biomedicalización, ¿no? Y esto viene de atrás, o sea, como lo dices, esto es la consecuencia de un sistema mucho más amplio. Pensemos en la medicina alópata versus la homeopatía, ¿no? Pues mucha gente sí asiste a la homeopatía un poco para ser más natural, para no estarse medicalizando tanto, y hay otros que están en el otro extremo y dicen, no, yo no le voy a entrar a eso porque eso ni medicina es. Entonces pienso que de ahí viene, ese es uno de los grandes debates que arropa el debate hoy que hay sobre placenta, ¿no? Sobre si se debe consumir o no. Ahora también esto, quien consume la información en redes sociodigitales y de estos grandes artistas o figuras del espectáculo que la consumen, pues también pueden verse, no sé, ¿cómo se dice? O sea, pueden verse interpelados en esos discursos del espectáculo, pues por consumirla o igual y desde el morbo. Entonces, yo diría que mayoritariamente todavía se percibe mucho estigma y sobre todo tabú, como de cómo se van a comer eso. Incluso las chicas que entrevisto, no es algo que compartan abiertamente o que vayan diciendo. O sea, lo dicen sí sin pena si les preguntan. Y ya si alguien pregunta y quiere ahondar, ellas continúan, pero si no, no, justo para evitarse estos comentarios de ¿y a qué sabe? ¿Y por qué te la comiste? Y fue como un bistec, ¿no? Porque la gente cree que es como un bistec y no, no es así, no Ajá. es como bistec. Sí, porque casi siempre, bueno, lo que yo he escuchado es cuando ya la venden o en cremas, ¿no? Hubo una temporada que bueno, yo escuché que se vendían cremas para las arrugas o en cápsulas, que es muy diferente a toda esta parte como de ritual que conlleva una partería distinta, ¿no? La partería ancestral. Pero, y ahora como objeto mercantil, pues sí adquiere más esa como salubridad, ¿no? Ya verla en cápsula o ya verla en crema, ahí dices, bueno, se convierte en este objeto. Y justo también tiene que ver con mucha desinformación en general, ¿no? Que como hay en este tema y en muchos otros. Y justo Nancy Elena pregunta que cuáles serían las acciones de difusión y divulgación para disminuir el rechazo que estas prácticas presentan. Yo no lo enfocaría tanto en el consumo de placenta, a pesar de que ahorita es mi investigación, lo enfocaría más en la partería tradicional, porque hasta ahora la partería tradicional sigue estando muy castigada en la sociedad contemporánea, entendiendo que en la partería pones en riesgo tu salud o pones en riesgo al feto o la gestación, etcétera. Y bueno, esa es una atención de larga data, ¿no? Esta tensión que hay entre la medicina obstétrica y la partería, y hay muchos estudios de cómo pues la medicina obstétrica se basa en saberes tradicionales, en saberes de la partería, y que incluso no hay datos, no hay evidencia empírica de que haya muertes en en la partería y sin embargo en la medicina sí las hay, ¿no? Incluso, bueno, los procesos de partería urbana tienen también contemplados esos riesgos en los que ellas ya no pueden intervenir porque se requiere de médico o de infraestructura y entonces está el plan B siempre de si se complica, tenemos que ir a tal lugar donde además las van a recibir porque ya hay alianzas y entonces no sucede esto de que algo... Claro, el riesgo está, pero no es la norma, ¿no? Entonces yo pienso que ahí donde tendríamos que hacer concientización es sobre los saberes en la partería y además, bueno, la propia partería tiene también sus tensiones ahora en las entrevistas, pues está la partería urbana, la partería profesional, quién se asume como partera, quién no, las dulas, es también todo un mundo y pues como todo campo también va a tener ahí sus tensiones internas, pero sin duda para mí, hay que concientizar e informar sobre qué es la partería urbana y que incluso también, o sea, el tener acceso a una partera, que hoy se puede percibir como eso, como
un capital extra o como un privilegio, aunque no me gusta hablar de privilegio como tal la palabra, creo que sí debería ser un derecho tenerlo en la salud pública, ¿no? Porque pues una partera te acompaña y además te pregunta, pues, cuál es la posición en la que estás más cómoda e incluso puedes parir, ¿no? En la silla maya, que es menos compleja que estar acostada, ¿no? Y hablando de las cesáreas, y ya con eso cierro, por ejemplo, también la forma en hacer cesáreas. Mi mamá me tuvo en hospital público y bueno, la cesárea es así, una cortada enorme, que además pues no tiene nada que ver arriba, abajo, ¿no? Entonces, pues ahí es esto, la partida urbana me parece que es un poco poner resistencia a esta biomedicalización de la atención al parto, que ojo, no es negar la ciencia, ¿no? Sino es cuestionar las relaciones de poder dentro de ese campo. Sí, además ahí ya no es solamente eso, sino como decías, ¿no? Es esta mercantilización de cualquier, de cualquiera de estos, ahora podemos llamar, este es un servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces se mercantilizas ese negocio y entonces ahora tienes que vender todo este paquete porque solamente así aseguras que todo vaya bien, que es parte de esto. Y bueno, Gibran, ya para ir terminando nada más, pregunta, ¿qué retos enfrenta la investigación académica al estudiar prácticas que pueden ser consideradas tabú o polémicas como dentro de la sociedad? Mm. Pues yo creo que los retos de todas las investigaciones que es que entra siempre en temas de debate. Entonces, bueno, la propia academia, la propia ontología académica, pues es polémica, también tiene muchas dinámicas de poder, de violencia, y yo pienso que todavía se puede hacer academia siempre que se argumente y que se esté informada y claro, muy abiertos. Además, bueno, en este tema específicamente, en los procesos de reproducción, siempre es objeto de, de polémica hacer investigación de ciencia desde la epistemología feminista, cuestionando la autoridad epistémica masculinizada. Ese es como de los mayores retos, pero se puede hacer, ¿no? Y creo que hoy en día hay mayor apertura, sobre todo pues, por investigadoras que nos precedieron, que hace unos años, pues en eso estamos, ¿no? Ahí aportando un poquito de arena, bueno, un granito de arena. Y por último, te iba a decir, Susana, esto que decías de la mercantilización, también no quiero dejar escapar cómo incluso la partería urbana se ha convertido también en objeto de mercantilización, sobre todo en aquellos lugares turísticos donde ya hay personas extranjeras, parejas extranjeras que vienen a México exclusivamente para tener la experiencia de la partería urbana, en lugares muy, turísticos, ¿no? Y entonces también la partería urbana se ha hecho un propio negocio. Yo hasta ahora no he trabajado con extranjeras, extranjeros que vienen y hacen ello. También he escuchado de muchas personas extranjeras que vienen a aprender partería tradicional y lo llevan a sus países. A veces puede ser en un sentido muy de la buena fe, de compartir conocimiento, y otras pues también como para vender. Entonces no podemos dejar escapar que ahí está pues el mercado siempre, ¿no? Sí. Atravesando todas las prácticas. Y la moda también, ¿no? Porque como dices, pues se califican, es que los hippies vienen a eso, ¿no? A ese tipo de cosas. Y es parte de La una moda también. Pues muchas gracias. Hay muchos temas ahí, que yo creo que vas a tener campo para seguir estudiando y analizando. Y pues te agradezco mucho todo lo que nos compartiste. También gracias a todos los que nos siguieron y a los chicos y chicas de aquí de Servicio Social que nos ayudan con la transmisión. Muchas gracias. Doctora, no sé si quieras dejar alguna invitación para que se acerquen a este tema aquí a los estudiantes de la facultad y a la comunidad de la facultad. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias al equipo que tenemos aquí detrás de la transmisión. Bueno, les invito a echarse toda la semana porque las actividades están planeadas con mucho cariño y también con un objetivo muy político y académico. Y también ahí para lo que necesiten, mi correo personal es así mi nombre, leanpro@políticas.unam.mx, y eventualmente también hacemos seminarios, hacemos más conferencias sobre estos temas, y ahí los estaré invitando, entonces las y los estaré invitando y por favor, no dejen de informarse y leer
sobre todos los procesos reproductivos atravesados hoy en día por la economía y la biotecnología. Muchas gracias, Susana, por todo. Gracias, gracias. Y pues entonces los esperamos en los eventos de A de cierre para mañana viernes. Hay varias conferencias, no se las pierdan y pues por aquí nos vemos en la siguiente emisión. Y muchas gracias. Nos vemos hasta pronto.